Banquete del Millón, reconstruyendo a Colombia. Muy buenas noches para todos, es un placer acompañarlos y como se viene realizando desde 1961, este es el Banquete del Millón en su 60ª versión y hoy desde la Casa de Nariño. Mi adorada Ana María, buenas noches. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos transmitiendo para Colombia desde la Casa Presidencial y enlazados con 24 regiones del país, donde en simultánea estamos realizando el banquete y gracias a la virtualidad, unidos con miles de colombianos que están conectados desde sus hogares, celebrando con nosotros. En nombre del padre Diego Jaramillo Cuartas, de la Corporación Minuto de Dios, saludamos esta noche al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, a las autoridades nacionales, también a la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a todos los ministros. Igualmente nos alegra la presencia de los sacerdotes y cada uno de los participantes que nos acompañan. Y por supuesto, saludamos a nuestros amigos empresarios, donantes y a todos los que nos siguen desde sus hogares. El lema de nuestro banquete en esta oportunidad es Reconstruyendo a Colombia. Sus donaciones pueden hacerlas a través de la página www.banquetedelmillón.org desde 10.000 pesos. Aquí están las entidades financieras donde pueden hacer sus donaciones. Banco da Vivienda, cuenta de ahorros número 0040-0010-3814. Banco de Bogotá, cuenta de ahorros número 441-222-221. Efecti, referencia 110560 o 3030. Y gana código 505, referencia 5051. Los recursos serán destinados a apoyar a 40.000 micronegocios que han sido afectados por la pandemia y que están pasando por una situación difícil en este momento. Vamos a dar inicio a nuestro 60º Banquete del Millón entonando el himno nacional de la República de Colombia.
Pueden sentarse. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión en directo por el canal institucional por gentileza de la Presidencia de la República y a quienes nos siguen a través de la plataforma virtual del Banquete del Millón, www.banquetedelmillón.org. También saludamos a todos los colombianos que desde Atlanta están trabajando con el Consulado de Colombia para este banquete y también a nuestros seguidores en Twitter, @Minuto de Dios y @Minuto de Dios, en Instagram, @Minuto de Dios _oficial y en Facebook /Cor Minuto de Dios. Todos los que quieran enviarnos mensajes y que también quieran compartir con nosotros sus fotografías de este banquete que están realizando además desde sus casas, lo pueden hacer a través del hashtag #banquete desde casa. Aprovechamos estos momentos para interactuar con quienes están reunidos en el Banquete del Millón en Valledupar. Buenas noches, Valledupar, ¿cómo están? ¿Están o no están? No están, parece. Bueno, pues mientras logramos restablecer la comunicación con Valledupar, también queremos a esta hora de la noche saludar a el padre Humberto Obando desde Antioquia, rector de la Universidad Minuto de Dios, y nos acompaña en esta oportunidad, como siempre, con un mensaje muy especial. Padre, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Con Elvia Milena San Juan, ella es la secretaria de Asuntos Interinstitucionales de la Gobernación del Cesar, el señor Andrés Felipe Mesa Araujo, él es el secretario de Medio Ambiente del Cesar, monseñor Óscar José Vélez Izaz. Bueno, Además, ellos sí eran nuestros compañeros de Valledupar. Muy especiales, que han querido celebrar esta transmisión con nosotros, este Banquete del Millón, para apoyar a miles de propietarios de micronegocios y sus familias, y así reactivar la economía de nuestro país. La cena tan emotiva que el padre Rafael García Ríos nos ha dejado. Ellos son nuestros compañeros desde Valledupar. La verdad es que se están adelantando en este preciso momento, para información de todos nuestros televidentes, 24 banquetes, ¿no?, en diferentes partes del país. En simultánea a esta hora, razón por la cual hacemos estas conexiones para tratar de conocer un poco acerca de lo que está ocurriendo en esas zonas. Pero mientras logramos volver, si es que lo logramos con Valledupar, ahora sí al padre Humberto Obando, si lo logramos tener, para que desde Antioquia, rector de la Universidad Minuto de Dios en esa región, pues pueda también contarnos a esta hora de la noche mucho de lo que está pasando allí. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, pero por ahora a lo que vinimos, a oír nada menos y nada más que al señor padre Diego Jaramillo Cuartas, quien está liderando la Corporación Minuto de Dios. Esta noche nos acompaña como siempre, así que el país, padre Jaramillo, lo escucha hasta ahora. Doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Doctora vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Autoridades civiles, militares y, de una manera especial, sacerdotes que hoy también nos acompañan. No solo el padre Gabriel Mesa, capellán de este Palacio Presidencial, sino muchos hermanos sacerdotes, el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos, y muchos sacerdotes de la comunidad eudista que despejan dudas sobre la posibilidad de que el Minuto de Dios siga colaborando con las gentes pobres del país a través de Banquetes del Millón y de todas las acciones que realiza. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Quiero, señor presidente, de una manera muy especial, agradecer la invitación
para que este banquete, que por 59 veces tuvo reunión en el Hotel Tequendama, haya venido hoy aquí a la Casa Presidencial como un signo de la solidaridad del país con nosotros y de nosotros con todas las iniciativas del gobierno y de todos los particulares. Quiero recordar a ustedes que el 25 de noviembre del año 1961, el padre Rafael García Herreros tuvo la idea de congregar a un banquete. Se le llamó Banquete del Millón porque había 200 invitados y cada uno de ellos en ese momento, cuando el peso no había sufrido toda una aventura de devaluación, cada uno aportó 5.000 pesos. Y por eso entre todos se aportó 1.000.000 de pesos. En realidad se recogieron 1.020.000 pesos. Ahora yo quisiera seguir hablando del banquete del millón, pero no del 1.000.000 de pesos, sino del 1.000.000 de familias colombianas. Yo espero que así como nos han dado la lista de muchas ciudades donde se está simultáneamente celebrando este banquete, espero que sean muchísimas las familias del país que estén congregadas mientras toman su alimento de la tarde y estén viendo por televisión la transmisión de este banquete. Y sobre todo espero que todos los participantes colaboren generosamente para que sigamos reconstruyendo a Colombia. Nos han avisado que desde Atlanta, en Estados Unidos, un grupo de voluntarios del Consulado de Colombia en los Estados Unidos están también reunidos en un banquete similar a este. Bendigo a Dios, por supuesto, por ese banquete, que al principio, aún si parecía caro en ese momento el costo de la boleta, decían que era el banquete más costoso del mundo, al mismo tiempo era el que tenía un menú más reducido, porque ese banquete se caracterizó sobre todo porque solo se servía un poco de pan y en los primeros banquetes una pequeña taza de consomé. Después la taza de consomé, porque eso es lo que comen los pobres cuando no tienen otro recurso económico. Esa taza de consomé, cuando la Ciudad del Vaticano, el Papa San Pablo VI, envió una colaboración para el banquete del millón, entonces reemplazamos, también por facilidad de servicio, el consomé por una copita de vino. Y así recordamos que Jesús, en la última cena, quiso compartirnos su cuerpo y su sangre, utilizando el fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, el pan y el vino, como un signo de su solidaridad con nosotros, como una manera de enseñarnos que Él era capaz de dar por el pecador, por el hombre, todo lo que Él era, que era su cuerpo y su sangre. De manera que este banquete tiene un sentido de solidaridad humana, pero también un sentido profundamente cristiano. Aquí invitamos de una manera especial a Dios nuestro Padre. Aquí invitamos a Jesucristo, nuestro hermano mayor. Aquí nos mueve el Espíritu Santo, que es el símbolo del amor y vive en cada uno de nosotros. Aquí pedimos la protección de todos los santos y de manera especial la protección de la Virgen María, a quien en 1919, hace poco más de un siglo, el Congreso de la República le dio el título de Reina de Colombia. De manera que estamos viviendo en un ambiente de solidaridad humana y cristiana. Por supuesto que al hablar del banquete del millón, quiero recordar de una manera especial lo que fue la celebración del banquete del millón número 32. En ese año, 1992, en ese año el banquete del millón se celebró
el día 24 de noviembre, es decir, antier se cumplieron 28 años. Y cuando estábamos terminando el banquete del millón, estábamos en ese momento presididos por la ministra de Relaciones Exteriores, que era la doctora Noemí Sanín, porque el presidente de la República, César Gaviria, había tenido a última hora un inconveniente que le impidió acompañarnos. Acababan de pasar los dos discursos normales que hay en un banquete, unas palabras mías y la palabra de la señora ministra en ese momento, cuando me llamaron por teléfono desde la portería del hotel. Pasé al teléfono y una voz entrecortada me decía: padre, el padre Rafael García Herreros acaba de agonizar. De manera que esa obra llevada por el padre Rafael, iniciada por él y sostenida por él con mucho entusiasmo, fue también la hora precisa en que Dios lo llamó, ya no al banquete del millón, sino al banquete eterno del cielo. Este banquete del millón nos ha ido ayudando a sostener la obra del Minuto de Dios. Ustedes saben que el programa de televisión Minuto de Dios es en la actualidad el programa de televisión más antiguo en todo el mundo. Por supuesto que antes de comenzar la televisión en Colombia, hubo televisión en 4 o 5 países más, sobre todo de Europa y de Norteamérica. Pero esos banquetes que se hicieron antes de 1961, o más bien, hablando propiamente no del banquete, sino del programa Minuto de Dios, el programa Minuto de Dios por televisión empezó a emitirse el 10 de enero de 1955. Y aunque la televisión había comenzado, les decía, 3 años antes, sin embargo, no queda al aire ningún programa que haya sido anterior a ese 10 de enero de 1955. De manera que tenemos ese récord. Somos el programa más antiguo de televisión en todo el mundo. El padre Rafael había comenzado primero en 1946 un programa desde Cartagena que se llamaba La Hora de Dios. Pero después pensó que la gente de Cartagena tal vez no tendría paciencia de escucharlo durante 1 hora cada día. Y entonces se ingenió un programa que fuera tan corto que aún si algún oyente estuviera fatigado de escucharlo, no tuviera ni tiempo de levantarse de su silla para ir a cambiar de canal, porque como solo duraba 1 minuto, ya cuando llegara a cambiar de canal, en esa época no había controles remotos, entonces ya el programa se había acabado, duraba únicamente 1 minuto. Pues así, con esa corta duración, el padre comenzó, cuando llegó a Bogotá, había solo una institución que llamaba Radiotelevisora Colombiana. El padre comenzó pidiendo el espacio en la Radio Nacional, pero al llegar a la Radio Nacional se dio cuenta que ahí mismo, en un estudio adjunto, estaba la televisión. Entonces pidió programa de televisión, se lo dieron también, y por eso, aunque en radio había comenzado el programa en 1950, en televisión comenzó en 1955, les repito, el 10 de enero. Ha habido muchos programas célebres. Yo mismo me di a la tarea de editar, hasta donde pude recogerlos, todos los textos que el padre Rafael había dicho a través de la televisión. Creo que me falta por editar 1 o 2 libros, pero llevo publicados 34 libros con el material escrito por el padre Rafael, sobre todo a través del Minuto de Dios, pero también algunos artículos de revistas. Él dirigió una revista para sacerdotes llamada Cátedra,
y algunos otros artículos en otras revistas propiamente de nuestra comunidad. Esa ha sido la historia del banquete del millón, que nos ha permitido recaudar algún dinero. El padre comenzó, después de visitar una tarde de domingo, un tugurio que había cerca de donde hoy está el hospital militar. Él se había entrado a ese tugurio, saludó al propietario y le sugirió, le digo, amigo, pasaba por aquí, vi este tugurio tan inhóspito y le vengo a proponer, para que se vea bien, que lo pintemos de blanco. El hombre dijo, yo no tengo plata para comprar pintura. El padre Rafael le dijo, yo se la regalo. El hombre dijo, yo no sé pintar. Y el padre dijo, yo consigo un grupo de muchachos y venimos y pintamos el tugurio. El hombre dijo, no, porque yo no tengo dónde ir a dormir y con las paredes todas húmedas no voy a aguantar el frío de Bogotá. Y el padre le dijo, yo le consigo hospedaje mientras se secan en otra casa. Y así, objeción tras objeción, el padre fue obteniendo que el hombre dijera sí. Y llegó con un grupo de muchachos y pintaron un sábado el tugurio de blanco. Pero apenas terminaron la pintura, el padre le dijo al hombre, sabe amigo, me da mucha pena, pero esto quedó más horroroso que lo que era antes de pintura. ¿Por qué no lo tumbamos y hacemos una casa nueva? Y también hubo un pequeño forcejeo hasta que el hombre aceptó. Y así se comenzó la construcción de viviendas en Bogotá. Únicamente que como llevaban ya como 8 viviendas, porque era una por semana la tarea, llegó una carta del propietario de los terrenos diciendo que muy bella la obra, pero que pedía la interrumpieran, porque estaban construyendo en un terreno que le pertenecía a él, era una invasión. El padre leyó esa carta al otro día por televisión diciendo, porque él contaba lo que había hecho la semana anterior, pero don Antonio Restrepo Barco, que oyó la lectura de esa carta, llamó al padre y le dijo, yo tengo en el municipio de Engativá, en esa época todavía no estaba integrado con Bogotá, yo tengo una fanegada de terreno y se la regalo para que usted construya en terreno propio. Después otro señor de Bucaramanga llamado don Estanislao Olarte regaló otra fanegada de terreno. Y así se comenzó el barrio Minuto de Dios, que en esa época era Engativá. 2 años más tarde vendían un terreno mucho mayor. Y entonces el padre dijo por televisión, me venden un terreno excelente, ahí sí se podría hacer toda una ciudadela, pero me piden 100.000 pesos de esa época, que eran ciertamente más de 1.000 millones o mucho más de los de hoy. No tengo ese dinero. Si alguno me lo quiere prestar, yo creo que en 2 años podría yo conseguir con qué pagarle, a condición de que no me cobre con intereses, porque no tengo de dónde pagarlos. A los 2 días vinieron de Medellín la familia Blomberg y 3 familias judías. Le trajeron los 100.000 pesos y le dijeron, padre, usted pidió un dinero en préstamo. No es un préstamo, se lo traemos de regalo, porque nosotros hemos hecho nuestra fortuna aquí en Colombia y queremos devolverle al país algo de lo que el país nos ha dado. Le entregaron los 100.000 pesos, con eso se compró la propiedad que hoy constituye el Minuto de Dios, donde hay una universidad, varios colegios, bancos, parques, espacios de juego y más de 2.000 casas. Así comenzó el Minuto de Dios, que se fue reforzando con el banquete del millón y con la donación generosa de otras personas. Además de las viviendas, ya les dije que un poco más de 2.000 viviendas, además del Museo de Arte Contemporáneo, además de la universidad, que hoy es la que tiene, sumando las distintas presencias en el país, la que tiene mayor número de alumnos en Colombia, más de 100.000. Luego, sumando los colegios, tenemos actualmente entre guarderías infantiles y colegios
unos 35 establecimientos, tenemos teatro, tenemos museo de arte contemporáneo. Bueno, se ha ido haciendo con la ayuda de Dios y de los generosos benefactores una obra social que entre sus diversas facetas, porque tenemos también un parque científico de innovación social, porque fuera de Bogotá tenemos un jardín botánico apoyado por el ICANN, porque tenemos en ese jardín botánico no solo una siembra muy bella de café, otra de caña de azúcar, otra de cacao, un jardín grande de orquídeas, otro jardín de cactus, que han sido benefactores los que nos los han ido dando. Pero ahora hemos hecho una alianza con una transportadora de energía eléctrica y ellos obtuvieron del ICANN el permiso para que nosotros fuéramos los depositarios de 17 toneladas de restos arqueológicos y ya nos dieron el dinero. Están hechos los planos y aprobados en la planeación del municipio de La Mesa para comenzar pronto la construcción que esperamos poder estrenar en la segunda parte del año entrante. De manera que ha ido creciendo ese jardín botánico porque tiene el reconocimiento del Ministerio de Ambiente como jardín botánico y al mismo tiempo del Ministerio de Cultura como el mayor museo al aire libre que hay en Colombia. Tenemos en la propiedad 40 hectáreas dedicadas a museos, el mayor museo de radios. Bueno, tenemos mucha cosa. Señor presidente, me encantaría que usted algún día nos pueda aceptar una invitación, aunque sea para inaugurar, para poner la primera piedra de la construcción o para que se deleite viendo lo que se puede hacer en Colombia. Así como usted lo propone con sus equipos de gobierno, propone que reconstruyamos a Colombia, no es solo con las viviendas que los huracanes nos han destruido o que los desastres naturales han hecho, porque nos hicimos presentes cuando el volcán de Armero, nos hicimos presentes cuando el terremoto del eje cafetero, nos hemos hecho presentes en las inundaciones, cuando hubo el derrumbe de Villatina en Medellín, nos hemos hecho presentes en la costa atlántica, bueno, en muchas partes, en Casanare también. Estamos por todo el país y tenemos trabajadores que reciben salario nuestro. No hemos querido, aún en esta crisis, despedir a nadie. Tenemos más de 11.000 trabajadores a los que pagamos el salario. De manera, presidente, que le quiero ofrecer esa obra como una contribución de lo que todos los colombianos podríamos llevar a cabo. Pero no solo quiero decirle, señor presidente, algo de lo que con la ayuda de la gente, porque cuando murió el padre Rafael hace 28 años, hoy hace 28 años lo estábamos enterrando, cuando él murió, yo dije que por las manos del padre Rafael habían pasado millones de pesos, pero que al enterrarlo no teníamos un centavo que entregar a la gente, porque todo centavo que recibimos, todo centavo que gastamos para lo que hemos pedido. De manera que el padre Rafael vivió pobremente, lleno de amor a Colombia. Su papá era un general del ejército, su abuelo era otro general del ejército, una de sus bisabuelas estaba casada, o más bien ella era prima hermana del general Francisco de Paula Santander, de manera que él tenía vinculaciones con Colombia, sobre todo por el lado paterno, y con la iglesia porque fue prima hermana, la mamá del primer obispo de Cúcuta, y fue prima hermana de Monseñor Hunda, obispo de Mérida en Venezuela, que fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela cuando se independizó de España. Pero no solo querría, señor presidente, hablarle del minuto de Dios y de la obra que los colombianos pueden hacer siendo solidarios. Yo sé que estamos todos enfrentados a una pandemia. Yo sé que todo eso ha hecho sufrir a muchas familias.
Yo le pido al Señor que dé la salud a todos los que están enfermos. Pero quiero recordar a todos que hay unas pandemias más graves todavía. La pandemia de la corrupción y la pandemia de la violencia. La pandemia del coronavirus se cura con unas vacunas que ojalá lleguemos pronto a descubrir. Pero la pandemia de la violencia, todos los días oímos hablar de 1, 2, 5, 10, a veces policías, a veces militares, a veces funcionarios, a veces campesinos, que caen bajo las balas asesinas. Esa pandemia solo se cura con el amor de Dios. Hay una pandemia de corrupción. Esa pandemia solo se cura con honradez. De manera que hoy, en este banquete, yo quiero invitar a todos los colombianos que nos estén oyendo y viendo, a que tratemos de pedirle al Señor, a que nos comprometamos con el primer mandamiento que Dios nos dio, que fue, como dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, el versículo 4, amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Así lo resumió Jesús, amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, por supuesto, pero también, y Jesús nos dio el ejemplo de la parábola del buen samaritano, ese hombre que era de otra raza, de la de un herido que había en el camino, pero ese samaritano descendió de su cabalgadura, trató de sanar al enfermo con las medicinas elementales que entonces había, de vino y de aceite, y después subiéndolo a la cabalgadura, lo llevó hasta una posada y pagó lo que fuera necesario hasta que el hombre quedara restablecido en su salud. Señor presidente, en sus manos el Señor ha puesto la autoridad en Colombia. Señora vicepresidente, también usted como ayudante y los ministros y los funcionarios que hoy los acompañan a ustedes. A los sacerdotes les quiero decir, máxime que veo muchos seudistas que despejan el camino, como me dijo alguna vez el padre Rafael, hablando de mí, dijo, yo quedo tranquilo ya porque cuando me vaya sé quién va a continuar la labor. Yo sé que entre mis hermanos seudistas hay quienes van a continuar la labor. De manera que esa labor la tenemos que continuar todos, sacerdotes o laicos. Somos colombianos y todos tenemos sangre azul, la dignidad de hijos del Rey, la dignidad de hijos de Dios. De manera que al agradecerles una vez más su presencia, su hospitalidad en esta noche, en esta casa de Nariño, al agradecerles a todos ustedes y a todos los benefactores la donación generosa que nos dan y sobre todo la que viene, porque aunque recibo con amabilidad y sonrisa la donación que uno me da, queda con las manos extendidas porque necesitamos mucho más. De manera que esto es un compromiso con Colombia y con los pobres. Los invito a todos a que seamos generosos. Una persona generosa es la que es de buen género. Nosotros tenemos que ser del género de nuestro Padre. Nuestro Padre Dios es generoso, da a manos llenas. Desde antes de la creación del mundo, dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, nos está bendiciendo con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. De manera que seamos generosos, es decir, heredémosle a ese Padre generoso que tenemos, mostremos que somos del género de los hijos de Dios y así también sepamos tender la mano a nuestros amigos y vecinos. He visto muchas caras tristes. Alguna vez yo le dije al padre Rafael, le dije, padre, ¿usted no cree que entre toda la gente que viene hay una que es necesitada, pero hay otra que realmente está fingiendo una necesidad con tal de obtener una ayuda material? Y él me dijo, hombre, una cara con hambre no engaña a nadie. Basta verle el rostro de la gente y saber que está sufriendo. Y está sufriendo bastante. Por eso nosotros tendamos la mano, sepamos llevar una sonrisa,
sepamos llevar una palabra amable. Yo te veo a ti allá, Padre Daniel Saldarriaga, que animas el banco de alimentos. El Padre Rafael, apoyado por Azúcar Manuelita, comenzó a apoyar con bultos de azúcar a las familias pobres y después se fue ampliando el menú de ese mercado, se fue ampliando por todas partes y eso es lo que a ti te toca también hacer y tienes el apoyo de toda tu iglesia. De manera que por eso te voy a pedir a ti ahora que nos bendigas, después de que el señor presidente de la República nos diga sus palabras, que nos bendigas el pan y el vino como un signo de que ese pan y ese vino son apenas una pequeña muestra de los miles de toneladas que tú estás repartiendo desde el Banco de Alimentos. Y yo sé que aquí ustedes que me rodean, pues hay personas que trabajan como el padre Harold, como el doctor Maldonado, en la universidad, en la nuestra o en otras universidades, como el padre Mesa, el capellán de Palacio, que fue rector de la UES, rector de la Santo Tomás. Sé que hay encargados de colegios, sé que hay encargados de medios de comunicación. Nosotros hemos podido tener varias emisoras de radio. De lo que era un minuto de Dios, se fue extendiendo a 9 o 10 emisoras que tenemos en la actualidad, a una presencia de una productora de televisión, se fue extendiendo al arte, a los museos. Bueno, sería de nunca acabar hacerles la crónica exacta, pero lo único que les puedo decir es que estamos con los brazos abiertos para recibir su visita y con las manos abiertas para recibir su ayuda. Y le pido a Dios que los bendiga y que esté siempre con todos ustedes y que en la casa de ustedes y en las familias no falte nunca el pan de cada día, que el Señor sea bendito, como suelo decirlo, copiando una palabra del Padre Rafael, por el día que ya pasó y por la noche que llega. Ahora vamos a dar paso a un saludo virtual de la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz Sandoval. Buenas noches. Muy saludo especial y afectuoso a quienes se conectan hoy con el Banquete del Millón. Yo los acompaño en la distancia en esta cita anual que conmemora 60 años y honra la memoria que bien mencionaba el padre Jaramillo del padre Rafael García Herreros. Una persona, un ser humano que nos enseñó la esencia de la solidaridad expresada con el sello de la humildad y de la compasión. Y en esta ocasión, este Banquete del Millón conecta nuestros corazones de manera virtual y lo hace además con un mensaje que considero tremendamente oportuno, reconstruyendo a Colombia. Y es que tenemos el compromiso y además la voluntad de hacerlo con extraordinarios actos que se hacen grandes por su humanidad y por la esperanza. Es un mensaje breve, un saludo de corazón que quiero darles a todos los que están hoy reunidos y los quiero dejar con una frase que para mí es trascendental y es parte de ese legado del padre García Herreros, que nadie se quede sin servir. Les deseo una feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias, señora primera dama, María Juliana Ruiz Sandoval. Y como parte de la celebración de este 60º Banquete del Millón, se hará entrega de la Orden al Mérito Social Rafael García Herreros, instituida desde 1994 por la corporación El Minuto de Dios. Esta distinción fue creada en homenaje a la memoria del padre Rafael García Herreros para distinguir a las personas e instituciones nacionales o extranjeras que se destaquen por sus servicios en causas de interés social y su compromiso con los menos favorecidos.
Este año se hace entrega a la corporación Food for the Poor por el compromiso y apoyo a los programas de vivienda y ayuda humanitaria de la corporación El Minuto de Dios. Invitamos a Astrid Lucía Cortés Arévalo, en representación de la presidencia de Food for the Poor, a que se acerque para recibir la distinción. Lectura del acuerdo número 38. Corporación Organización El Minuto de Dios. Junta Directiva, acuerdo número 38, considerando que la Junta Directiva de la Corporación Organización El Minuto de Dios, mediante acuerdo número 002 de 1994, estableció y reglamentó la Orden al Mérito Social Rafael García Herreros como galardón destinado a honrar la memoria del sacerdote eudista y fundador de la obra El Minuto de Dios, siervo de Dios Rafael García Herreros, y a su vez para distinguir a personas e instituciones nacionales o extranjeras que se destaquen por sus servicios en causas de interés social y su compromiso con los pobres. Que ha sido postulada como candidata a recibir la Orden al Mérito Social Rafael García Herreros, la institución Food for the Poor, por su compromiso con los pobres de Colombia en programas de vivienda, atención a migrantes y población vulnerable en 12 ciudades del país. Contribuciones a la campaña con los pobres, llegando a más de 16,000 familias beneficiarias, y proyectos de reactivación económica de los micronegocios. Que la Junta Directiva de la Corporación Organización El Minuto de Dios, en su sesión 545 del 12 de noviembre pasado, unánimemente decidió otorgar la Orden al Mérito Social Rafael García Herreros a la Fundación Food for the Poor, con sede en Florida, Estados Unidos. En mérito de lo expuesto, resuelve. Artículo primero. Otorgar la Orden Rafael García Herreros a la Fundación Food for the Poor. Artículo segundo. La imposición del galardón, la entrega del diploma y una copia de este acuerdo en nota de estilo se realizará durante el 60º Banquete del Millón en la Casa de Nariño, sede del señor Presidente de la República de Colombia. Dada en Bogotá a los 26 días del mes de noviembre de 2020. Firman el Gran Canciller, presbítero Diego Jaramillo Cuartas, y el canciller presbítero Mario Alfredo Polo. Hace la entrega el padre Diego Jaramillo Cuartas. La señora Astrid ya recibió la condecoración, nació aquí en Colombia. Su esposo es norteamericano. Vinieron para esta condecoración. Y también esta noche hay una grata y una muy importante sorpresa. Decreto número 1494, 23 de noviembre de 2020, por medio del cual se confiere una condecoración de la Orden de Boyacá, y que es deseo del Gobierno Nacional reconocer las virtudes, los méritos y las bondades del Banquete del Millón de la Corporación El Minuto de Dios, quien celebra este año su 60º aniversario, y que desde su creación esta iniciativa ha beneficiado a miles de colombianos, brindando un desarrollo integral a la población más vulnerable del país mediante la consecución de recursos para atender causas sociales que sin duda han mejorado la calidad de vida a través de una gestión social transformadora. Decreta, artículo primero, confiérese la Orden de Boyacá en grado Cruz de Plata al Banquete del Millón de la Corporación El Minuto de Dios.
y entrega el señor presidente Iván Duque Márquez. Más que merecido. Y por supuesto, ahora sí ha llegado también el momento para escuchar al señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Muy buenas noches para todos ustedes. Es un honor recibirlos en la casa de todos los colombianos, la Casa de Nariño, en este banquete del millón que reúne 60 años de bella historia al servicio de Colombia. Quiero empezar por darle un saludo muy especial a mi esposa, a María Juliana, que, querido padre, cómo quisiera ella estar hoy acá, debido obviamente a su situación de ser positiva para COVID, afortunadamente asintomática, no está presente, pero les envía un saludo lleno de amor y de fraternidad. Y sé que su presencia, que la vimos virtualmente, está aquí con nosotros, y sobre todo su agradecimiento y su admiración por la obra del Minuto de Dios. Mi saludo a la señora vicepresidenta de la República, a mi compañera de gobierno, Marta Lucía Ramírez de Rincón. Mi saludo para usted, padre Jaramillo. No sabe cuánto me alegra recibirlo en esta casa y no sabe cómo me emociona que usted tenga hoy la máxima distinción de nuestro país en nombre de una de las causas más grandes y más nobles que se hayan emprendido en esta tierra. Mi saludo también a nuestro capellán de la Casa de Nariño, a Fray Gabriel Mesa. El fray, querido padre, siempre, como decimos coloquialmente los colombianos, siempre me chicanea, porque me dice que las únicas veces que hemos tenido dominicos como frailes de la presidencia fue cuando el Libertador llegó a Bogotá, y ahora en este caso. Nunca lo he contrastado, pero lo que sí puedo decir es que nunca habíamos tenido un dominico al lado de tantos eudistas en una misma cena. Entonces, eso lo abono ahí. Quiero también saludar muy especialmente al doctor Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, saludar al ministro José Manuel Restrepo, a nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo, a la ministra de Cultura Carmen Vázquez, saludar a mi buen amigo de muchos años, al padre Camilo Bernal, con quien nos hemos encontrado a lo largo de distintos momentos de la vida para emprender proyectos e iniciativas. Mi saludo también a nuestra exministra, la doctora Elvira. No sabe cuánto me alegra verla en esta casa, usted que fue precursora de las industrias creativas y de la defensa del patrimonio cultural en nuestro país. Mi saludo a Astrid Cortés Arévalo y mi admiración también por el premio que ha recibido esta noche. Mi saludo a María Fernanda Aristizábal, nuestra señorita Colombia. Muchísimas gracias. Apreciado doctor Figueroa, cómo me alegra verlo hoy acá. Ahora que el padre hablaba que prestara sin interés, yo solamente lo miraba a usted para que eso se materialice prontamente. Mi saludo también al padre Saldarriaga. Gracias por el Banco de Alimentos y por tantas acertadas acciones todos los días. Mi saludo a la doctora Adriana Ceballos, a María Fernanda Campo. Mi saludo a todos los invitados esta noche. Querido padre, usted hacía una disquisición preciosa. Yo lo escuchaba con mucha atención y yo pensaba en la obra del padre Rafael García Herreros. Y yo voy a contarle una anécdota que de pronto no debería revelarla, pero siendo yo muy niño, tuve la ocasión de conocer al padre García Herreros, porque como él tenía ese amor norte-santanderiano, tenía una amistad con mi tía política, Yamile Pérez, y ella estuvo
casándose con mi tío Hernando, y quien los casó fue el padre García Herreros. Entonces llegué yo a la boda, yo era bastante inquieto, y el pobre padre sufría cada vez que yo me movía o hacía alguna cosa, y de pronto rompió un poco el protocolo y me tomó el brazo y me jaló a un lado, me dijo, pórtese bien, y le regaló una ruana. Pues yo quiero decirle que la primera ruana que yo tuve me la regaló el padre García Herreros, y con el pasar de los años tuvo la feliz, y digo feliz porque para mí fue muy especial, la feliz tarea de invitarme a conocer el Minuto de Dios. Y desde ese momento no he tenido sino admiración, respeto y sobre todo gran aprecio, porque es una obra que se construye en el tiempo. Las grandes obras no son inmediatas, las grandes obras no son efímeras, las grandes obras se construyen peldaño a peldaño, y estos son 60 años de construir piedra sobre piedra, sin vanidades y con sentido de servicio. Por eso lo sabe bien Camilo, que en los años que nos encontrábamos, cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, varios proyectos logramos emprender con el Fondo Multilateral de Inversiones, y siempre estuve ahí para decir qué hay que hacer. Ahora, cuando tengo la oportunidad de estar al frente de los destinos de esta maravillosa patria, yo quiero decirle, Padre, que esta no es una invitación de ocasión. Bien lo sabe Marta Lucía, los banquetes en la Casa de Nariño en esta presidencia han sido escasos y solamente han sido para actos de Estado. Hoy lo hacemos por una causa muy especial y una causa sublime, que la casa de todos los colombianos sea hoy la sede del gran banquete de la solidaridad, del gran banquete de la colaboración, del gran banquete de la generosidad, y espero que esta sea la primera, pero que no sea la última ocasión donde la casa de todos los colombianos está al servicio de esta causa. Esa es la razón por la cual hoy me complace y me alegra que se adelante un evento tan importante que convoca a nuestro país a dar lo mejor. Y quiero también decirle que esta debe ser una ocasión para hacer también unas reflexiones profundas sobre nuestra sociedad. Este ha sido quizás el año más difícil que haya tenido que vivir presidente alguno, porque esta es una pandemia global que no sabemos todavía cuándo termina. Podemos ver luz al final del túnel, sí, afortunadamente, pero la pandemia está ahí. Y la pandemia significa que solamente concluirá cuando tengamos una vacuna universalizada, cuando tengamos un tratamiento universalizado o cuando tengamos algún nivel probado de inmunidad colectiva. En el entretanto, la única forma de sortear esta adversidad es con nuestra propia disciplina, con nuestro propio comportamiento. Pero sabemos que la pandemia trae efectos devastadores en materia económica y social. Y cuando yo tuve que tomar la decisión más dura que quizá haya tenido que tomar presidente alguno, cuando decretamos el aislamiento preventivo obligatorio, y yo hablaba eso con Marta Lucía, yo le decía, ningún presidente ha tenido que tomar una decisión con tantas implicaciones. Y yo soy un hombre de fe, orgullosamente de fe. Respeto la libertad religiosa y los credos, pero soy de fe. Soy devoto de Dios y soy temeroso de Dios. Y tengo una fe que la he expresado sin vanidades y sin buscar aplausos por nuestra patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá. Y ese día me senté a orar y yo le decía a Dios, dame toda la sabiduría y dame toda la fuerza. Llevábamos meses de enero y febrero creciendo por encima del 4%, Alejandro, y nos encontrábamos con la pandemia enfrente. Pero las decisiones se tenían que tomar para prevenir una tragedia, prevenir una muerte masiva y contagios masivos de proporciones realmente inimaginables, mucho más cuando nuestros sistemas de salud son más precarios que los de los países más ricos por obvias razones. Pero ahí estuvo la fortaleza y la fe. Y todos los días la invoco. Y recuerdo que esa noche cuando salimos con Marta Lucía y con nuestro equipo de salud a dar la locución presidencial,
ese día yo le hacía un llamado a la sociedad colombiana. El coronavirus es una enfermedad que crece en las imperfecciones humanas, crece en la falta de solidaridad, crece en el egoísmo, crece en la envidia, crece en la mentira. Y yo decía que a esta pandemia que quería irradiar miedo, teníamos que responderle con la pandemia de la solidaridad. Que a esta pandemia que quería arrebatarnos los momentos más placenteros de afecto entre nuestras familias por el mismo distanciamiento, lo íbamos a responder con la más grande demostración de concordia. Y yo veo que 8 meses después, los colombianos podemos darnos cuenta que hemos ido recuperándonos, que hemos ido adquiriendo un gran porcentaje de recuperación, 92%, que hemos podido repartir en el país, solamente con la ayuda privada, más de 1 millón de mercados, que con el Estado hemos hecho otro tanto, que con organizaciones como el Minuto de Dios hemos hecho otro tanto, y que adicionalmente hemos podido responder con decisiones de política pública para llegarle a casi 10 millones de hogares en hechos sin precedentes. Y aún nos sigue haciendo falta más recursos. Pero hemos buscado todo tipo de respuestas. Hoy yo creo que el lema de este encuentro, reconstruir a Colombia, es muy importante. Porque yo también creo que esta es una oportunidad única, no para que volvamos donde estábamos antes de la pandemia, sino para que realmente trascendamos. Que entendamos que una cosa son las diferencias propias de la democracia, pero que se pueden superar por la fraternidad en los momentos más difíciles. Por eso a mí me ha gustado tanto la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, porque la fraternidad es sabernos ubicar en las necesidades del otro y poder ser consciente de lo que necesita el otro. Que la fraternidad es una invitación no a que tengamos compasión, no a que entreguemos una pequeña ayuda, porque la diferencia entre ser generoso y ser caritativo está en que la generosidad significa desprenderse de las cosas que son importantes para nosotros. La caridad la podemos ejercer con nuestros excedentes, con algo que nos sobre o con algo que tenemos. Pero la verdadera generosidad es despojarnos de las cosas que más significan y entregárselas a quien las necesita. Por eso cuando yo pienso en cómo podemos salir mejor como sociedad, tenemos que ser capaces de superar odios, rencores. Tenemos que ser capaces de entender que hay temas que no tienen que estar circunscritos a debates ideológicos o partidistas, sino que nos involucren a todos en una gran obra. Y esa gran obra es atender las necesidades y las urgencias del clima, del cambio climático, atender las necesidades de las regiones que por años han sido golpeadas por la violencia, enfrentar la corrupción, defender el emprendimiento, defender el sentido social de nuestras acciones. Y eso es justamente lo que el Papa Francisco ha denominado vernos como un poliedro, múltiples formas, pero en una gran figura. Y yo creo que ese llamado, cuando vemos una institución que durante 60 años ha logrado congregar a los colombianos para dar lo mejor, es una muy buena invitación. Yo quiero decirle, Padre Jaramillo, y no pretendo extenderme demasiado, que usted planteaba algo muy importante, otras pandemias. Y sí, tenemos la pandemia de la corrupción y tenemos la pandemia de la violencia. De hecho, en un libro que publicara el Papa Francisco hace aproximadamente 2 años, que se llama El nombre de Dios es misericordia, en esa bella entrevista,
el Papa Francisco en una parte es drástico e implacable, inclusive en su propio lenguaje, con la corrupción. Prácticamente, inclusive hace una excepción de su forma de ver la misericordia cuando se trata de categorizar la corrupción. Y yo creo que todos los colombianos tenemos que sabernos unir en esa causa. Con Marta Lucía hemos trabajado en múltiples decisiones, pero lo más importante es sembrar en el colombiano el sentido de la honestidad y de la entrega. Y por eso yo también quiero apelar a la labor de ustedes como educadores. Y que la gran cruzada de los valores nacionales empiece a cimentarse desde la educación. Y la segunda que usted marcaba era la violencia. Y yo en eso también quiero hacer una reflexión de país. Muchas veces, por circunstancias, terminamos los colombianos con criterios maniqueos y muchas veces el oportunismo se lleva a los debates. Y entonces, en torno a un tema u otro, se habla de amigos y enemigos. Yo genuinamente creo que en Colombia no hay enemigos de la paz distintos a los que con las armas han tratado de arrebatarle al pueblo colombiano su tranquilidad y el ejercicio pleno de sus libertades. Pero también creo que tenemos que hacer una reflexión. Procesos de paz en nuestro país ha habido muchos. Podemos hablar prácticamente desde la guerra de los 1000 días hasta hoy. Cada vez que se ha hecho un proceso, hay un factor que a mí me parece que ha estado tristemente presente, y es la impunidad. Porque siempre se trata de poner el perdón como un elemento diferenciador o como piedra angular, pero desafortunadamente cada vez ha ido engendrando más formas de violencia. Y yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer es que si queremos realmente rechazar la violencia no puede ser tolerada en ninguna forma. No puede haber asesinatos políticos o secuestros políticos o reclutamientos políticos o siembra de minas personales con fines políticos. Esas solamente son expresiones del delito y que son también una corrupción en sí mismo. Todos nosotros hoy tenemos que caminar un proceso para ayudarle a quienes han dejado las armas y entren a la legalidad. Pero no podemos como sociedad dejar de ver la justicia como un elemento fundamental para construir confianza y que la impunidad no reine, porque la impunidad en sí misma revictimiza a quienes han sido afectados por la violencia. Y ahí yo quiero también hacerle un reconocimiento al Minuto de Dios, Padre Camilo, porque ustedes en muchas de sus obras, Padre Diego, ustedes han atendido a esa población que ha sido víctima. Han atendido a miles de familias que la violencia les arrebató no solamente a sus seres queridos, sino que les arrebató esperanzas. Y ustedes se las han sabido devolver. Yo creo que reconstruir a Colombia, como lo dice el lema de este encuentro, con esta conmemoración número 60, es una invitación a que en la reconstrucción no sea solamente material, no sea solamente de paredes y de calles y de negocios y de empleos, sino que también sea de grandes valores. Y el más grande valor es que como sociedad tengamos de manera inequívoca el rechazo para siempre de cualquier forma de violencia. Así se construye la paz. Y yo quiero invitarlos a todos a que en esta linda ocasión, en la casa de todos los colombianos, donde nosotros hoy le rendimos homenaje a usted, Padre Diego, y a toda esta gran comunidad del Minuto de Dios, y anóteme, Camilo, que allá voy a visitarlos pronto. Yo estuve varias veces en campaña visitándolos, quiero ir como presidente, pero sobre todo quiero reconocer el gran mensaje que todos los días llega a las familias colombianas. Un mensaje donde la palabra de Dios se transmite sin ningún ánimo distinto al de llenar las almas y los corazones de los televidentes. Y que puede ser días difíciles, pero que en cada circunstancia, cuando lo escuchamos, Padre Diego, sabemos que cuando usted termina diciendo, por el día que ya pasó y por la noche que llega, es porque hemos sabido reconocer
que hay esperanza en nuestra nación. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor presidente de la República por sus palabras. Quiero pegar esta cruz, un pequeño recuerdo para su escritorio, presidente. Les quiero contar que el padre Rafael, cuando hablaba por televisión, quería tener siempre una cruz. Pero un día llegó a la televisión y le dijeron: padre, el estudio desde donde se transmite está ocupado. Tenga la bondad de grabar desde otra sala. Pero en esa sala no había cruz. Cuando él llegó y no vio cruz, dijo: ¿qué hacemos? Yo quiero la cruz. Y un obrero tomó un machete y de un arrume de madera que había ahí cerca, cortó aquella cruz que está allá al fondo. Exactamente. Y no tenían clavos ni nada, entonces la amarró con un alambre. Pero un lado de la cruz era un poco más grueso que el otro. Entonces, poco a poco, en los 3-4 días siguientes, la cruz se fue inclinando y cuando estaba así oblicua, dijo, es más curiosa así, dijo el padre Rafael, pónganle clavos para que no se siga inclinando. Entonces, cuando yo explico esta cruz, digo que esta cruz es la figura de Cristo, que viene del cielo y se hunde en la profundidad de la tierra, que quiere abarcar a todos los hombres, pero cuando nos ve tan pobres, entonces hace el esfuerzo de inclinarse para darnos la mano, y nos da la mano para llevarnos a la altura. No habrá para todos los asistentes, pero le dejo 2 libros, señor presidente. Un libro que yo escribí que llama Una vida y una obra. Lo escribí en una edición menor cuando el padre García Herreros cumplió 50 años de sacerdocio, el 19 de agosto de 1984. Después, el padre todavía vivió 100 meses más, entonces lo fui agregando. Esta es, creo, la 5ª edición. Y en este otro pequeño libro que le dejo, es escrito recopilando artículos del padre Rafael relacionados con la paz. Aquí cuenta mucho de los momentos difíciles que vivió relacionados con la entrega de Pablo Escobar y otros, que hay que saber qué era lo que él quería y por qué actuaba. Le dejo esos 2 libritos, señor presidente, y le cuento como última publicidad que el Minuto de Dios en sus momentos hizo un barrio en Guatemala, hizo otro barrio en Managua, en Nicaragua, hizo otro barrio en Haití y ahora ayudó a que los eudistas de Costa de Marfil en África comenzaran allá su universidad, de manera que estamos asistiendo a una universidad en Abiyán, que es la capital de Costa de Marfil, de manera que ojalá el mundo se nos quede pequeño, presidente. De nuevo, muchas gracias y no le digo que nos ayude, no, que nos invite para que todos, ayudándole a usted, construyamos una nueva Colombia.
Para la realización del banquete del millón es necesario del apoyo de muchas personas y entidades solidarias. Por eso, en este momento damos un agradecimiento especial al Hotel Tequendama, que durante 59 años ha sido la casa del banquete, pero también a los aliados de este 60º banquete del millón. Ellos son Banco da Vivienda, Banco de Bogotá, Caracol Televisión, Tigo Une y, por supuesto, al Concurso Nacional de Belleza, que a lo largo de la historia ha hecho posible que las candidatas al reinado acompañen el banquete y que la señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, quien representó al departamento del Quindío en el pasado certamen, esté con nosotros hoy. Y también a las demás participantes que nos acompañan en los banquetes y que se están realizando en las regiones. Los invitamos a disponerse para proceder a la bendición de este 60º banquete del millón, a cargo del padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos, quien realizará la bendición. Es importante contar que durante este año el padre Daniel Saldarriaga ha entregado más de 26.500 toneladas de alimento en todo el territorio nacional. Muy buenas noches. Decía la Madre Teresa de Calcuta que si encontrábamos a alguien tirado pidiendo una limosna, no le diéramos la limosna donde estaba tirado, sino que lo levantáramos, lo sentáramos en una mesa y lo socorriéramos. Hoy quiero pedirle a Dios que bendiga esta mesa bondadosa, que bendiga al Padre Diego y a toda la gente de la Corporación Minuto de Dios. Muchos no se ven, y muchos de los que han dado lo han dado en secreto y han hecho posible que sucedan cosas tan grandes y extraordinarias como es la oportunidad de la educación, el poder tener una casa y el asistir y acompañar a los que necesitan la mano amiga. Pidámosle a Dios que bendiga los alimentos que hoy vamos a comer, que nos haga ser conscientes que Colombia pasa por un momento difícil, pero en Colombia somos muchos más los que podemos ayudar que los que necesitan. El próximo 8 de diciembre, vayámonos preparando, vamos a hacer un concierto de las regiones y muchos artistas se van a sumar para que desde el Movistar Arena haya un día de fiesta en el Día de la Inmaculada para que se pueda socorrer, sobre todo con la emergencia invernal, a tantos que requieren esa mano amiga de los colombianos. Dios bendiga la mesa, bendiga el pan que este día se nos da, bendiga la bondad de quienes nos han convidado y nos ayude a ser más agradecidos con el Padre Celestial. Amén. Gracias, Padre Saldarriaga. Y mientras compartimos este banquete, también tenemos la oportunidad de disfrutar una interpretación del joven músico clarinetista Santiago Muñoz Cano. Inició sus estudios de clarinete en Copacabana, Antioquia, integró la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia de 2011 a 2013, fue ganador del concurso de música de cámara Quindiclarinete. Actualmente interpreta el clarinete bajo y soprano en la Banda Sinfónica de la Universidad Javeriana y recibe tutorías como aspirante para músico profesional clarinetista. Hoy nos deleitará con la interpretación de una hermosa pieza musical. Recibámoslo con un caluroso aplauso.
Banquete del Millón, reconstruyendo a Colombia.